Un saludo cordial, deseo se encuentren bien. El motivo de este video, lo voy a hablar acerca del miedo, acerca de la ansiedad y de la angustia. El motivo de este video es psicoeducativo y orientador acerca de lo que nos pasa. El nombre mío es Oscar Raúl Higuita Cañola, soy psicólogo, especialista en terapia cognitivo-conductual, magíster en psicoterapia, profesional en psicofisiología forense. Eh, Ahí está mi número de correo electrónico por si alguien me quiere contactar. Respetando los derechos de autor, quiero decir que voy a hablar acerca de teorías relacionadas con Paul Ekman, con Plutching, y tomaré imágenes de un video documental de W Documental, La ciencia del miedo. Para iniciar, les quiero decir que el miedo es una emoción básica, producto de millones y miles de años de evolución de nosotros como especie humana, y la cual tiene propósitos, ¿cierto? Uno de los propósitos del miedo es, por ejemplo, la protección de la vida. Para eso hay mecanismos conductuales que nosotros los seres humanos hemos utilizado, como el escape o la huida. A través de la sensopercepción, de todos los órganos sensoperceptivos entran estímulos a nuestro organismo y los cuales son interpretados a través de diferentes áreas que hay en nuestro cerebro. En el caso del miedo, esas áreas convergen en el tálamo. El tálamo tiene conexiones nerviosas con algo que se llama el sistema límbico y la amígdala, ¿cierto? Y se va a generar todo un proceso de activación frente a un estímulo que va a ser determinado como amenazante. En esos miles y miles de años de la evolución, esos estímulos determinados se conocen como son, por ejemplo, las vibraciones, los sonidos estruendosos o gritos, olores que se asocian mucho también con otra emoción como la repugnancia. También, por ejemplo, que un animal nos camina en la piel, y andar por lugares oscuros, cosas que se muevan y nosotros no las podamos identificar. Como es un tema de supervivencia, entonces así fue que se fue generando este tipo de adaptación ante esos estímulos como una forma de sobrevivir. Se supone que las experiencias de gran amenaza y peligro se almacenan en el hipotálamo y son parte de los contenidos de la memoria más profundamente anclados. Son difíciles de borrar porque en principio sirven para que las personas eviten en el futuro ese tipo de experiencias para asegurar su supervivencia. El estrés masivo puede activar esos recuerdos de miedo con tanta fuerza que incluso señales inofensivas se clasifican como potencialmente mortales. Como manera de ilustración de estas bases biológicas que están implicadas en el tema del miedo, en el tema de la ansiedad y en el tema de la angustia, vamos a continuar con una explicación biológica de esto. Estamos particularmente interesados en esta área. La amígdala desempeña un papel central en la sensación de miedo. El miedo desencadena diferentes reacciones en el cerebro. El tálamo es el primero en responder a los estímulos del entorno. Por ejemplo, transmite a la amígdala un fuerte ruido. Esta es la región del cerebro responsable de evaluar el peligro. Consta de dos cúmulos de células nerviosas en forma de almendra que se encuentran en el centro del cerebro humano. La amígdala desencadena las reacciones físicas de miedo. En el caso de Kyle, tan pronto como observa las imágenes, solo se activa. Ahora observemos qué continúa pasando con esas respuestas fisiológicas que son interpretadas por el cerebro como miedo, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la opresión torácica por la respiración, la tensión muscular, inclusive el aumento del sistema circulatorio. El miedo provoca dos posibles reacciones en el cuerpo: huida o paralización.
La amígdala envía una señal a las glándulas suprarrenales para que liberen las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. El hígado produce azúcar y la respiración se reduce. La adrenalina acelera los latidos del corazón y llena los músculos de sangre. Después de 12 milisegundos, el cuerpo está listo para huir o luchar. Si no sucede ninguna de las dos cosas, la reacción física provoca lo contrario. Los latidos del corazón disminuyen, los músculos se ponen rígidos, uno se queda petrificado. Bueno, ahora sí estamos teniendo como idea de esto. Entonces, ante situaciones amenazantes, se activan todas estas estructuras cerebrales que van a generar respuestas fisiológicas. Como ya sabemos, todos esos cambios cardíacos, tensión muscular, respiratorios, e inclusive ahorita había dicho que el cerebro también los interpreta como que tenemos nosotros miedo. Entonces, nosotros tenemos miedo ante estímulos muy específicos, pero también tenemos esa capacidad de imaginación y nos imaginamos cosas que obviamente nos van a generar esta activación de estas estructuras del cerebro y se van a vivir como si fueran reales. Entonces entramos como en un tema inclusive de razonamiento emocional, que es creer que porque experimentamos una emoción o esas sensaciones fisiológicas que nos generan esa emoción, entonces creemos que es cierto lo que está pasando. Y para continuar hablando con este tema de la ansiedad y de la angustia, podríamos observar lo siguiente, como conocer cuáles serían los estresores que generan este tipo de emociones. Como por ejemplo, hay un señor que se llama Borkovich, que él va a hablar acerca de las preocupaciones, una cadena de pensamientos automáticos donde uno está pensando que algo negativo le va a suceder de manera catastrófica y que uno no va a ser capaz de enfrentarlo. Entonces, las preocupaciones, pensar de manera futurista, de manera negativa, catastrófica, de que algo terrible va a suceder, de que algo insoportable voy a pasar por esto, entonces eso me genera ansiedad y también me puede generar angustia, ¿cierto? Por el otro lado está el señor Albert Ellis, quien va a hablar acerca de absolutismos, de absolutismos como a manera de deberías, a manera de tendrías, ¿cierto? Absolutismos de a manera de deberías y de tendrías. Por ejemplo, debo de esforzarme, debo de hacer las cosas bien, no puedo cometer errores, todo me tiene que quedar perfecto. Entonces, por ejemplo, el tema de la autoexigencia, el tema del perfeccionismo, o por ejemplo también el tema de necesidad de preocupación, el tema, por ejemplo, de la necesidad de aprobación, ese tipo de mandatos, de reglas acerca de nosotros mismos, inclusive acerca de los demás, nos van a generar ansiedad. Hay otro tema que es el caso de cuando nosotros vivimos en un contexto donde hay amenazas. Hay amenazas, puede ser amenazas digamos, en un barrio en el que vivamos, que hayan conflictos de bandas delincuenciales o grupos que cometan delitos, o por ejemplo, vivir en una zona donde hay muchos roedores, insectos. Eso nos activa este sistema biológico de alerta, ¿cierto? También, por ejemplo, vivir en un lugar donde posiblemente puede ocurrir una catástrofe, o sea, donde ocurran situaciones que sean amenazantes, nos mantienen activados con relación a este tema de una posible amenaza. Cuando se desarrollan los trastornos de ansiedad, se asume que los factores biológicos interactúan con los biográficos, es decir, se combinan. A esto se lo denomina modelo de vulnerabilidad al estrés. En otras palabras, sabemos que por un lado existen factores biológicos como los factores de riesgo genéticos, redes neuronales distorsionadas
sistemas de neurotransmisores alterados y, por otro lado, la influencia de estresores, traumas, eventos en la vida que los afectados perciben como opresivos. Entonces tenemos que estas ideas irracionales, que estos pensamientos automáticos disfuncionales, obviamente también son generadores y mantenedores de la ansiedad y de la angustia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el trastorno de pánico? Que las personas suelen hacer como una focalización, como si estuvieran a toda hora monitoreando cómo están sus respuestas fisiológicas y hacen una focalización sobre esto. ¿Cómo lo podemos ver según estudios Las que se han amenazas hecho? internas procedentes del propio cuerpo por cambios en la frecuencia cardíaca o en el patrón de respiración. Al procesar estos cambios, el cerebro a veces los interpreta como miedo o incluso pánico. Entonces, en la terapia cognitiva, lo que vamos a hacer para trabajar todo este tema de la ansiedad y de la angustia es que empecemos a identificar los pensamientos automáticos disfuncionales, los reestructuremos o también se puede decir así, hagamos un combate contra estos pensamientos, también debatamos las ideas irracionales que nos generan esas reglas, esos imperativos, eh, y también utilizamos técnicas que ayudan a que las personas empiecen a vivir más tranquilo con esos cambios fisiológicos, como sería la exposición interoceptiva. Espero que de alguna manera este video haya servido para que te des cuenta de que estos cambios fisiológicos hacen parte de la evolución de nosotros como especie humana, que hacen parte de la emoción, en este caso la emoción de miedo, que sería la básica, de la ansiedad la secundaria y también de la angustia. Que estos ciclos emocionales son normales, pero que nosotros podemos aprender a regularlos. Que estés muy bien. Gracias.